Bueno, bendiciones, buenas noches, que Dios nos bendiga a todos. Le damos la bienvenida a este tiempo de clase hoy, que empezando este curso de vida espiritual. Queremos dar gracias a Dios porque el Señor es bueno, es maravilloso, tiene control de nuestras vidas, de todas las cosas que hacemos. Y bueno, esperamos que este sea un tiempo de crecimiento, ¿verdad? Vamos a pedirle al pastor Raúl, pastor, que pueda orar por nosotros, que nos bendiga y que podamos poner este tiempo ante el Señor. Amén, gracias, pastor. Cómo no. Bueno, Señor, te damos gracias nuevamente en esta hora, porque sabemos que tu presencia está en cada uno de nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, está en nuestras vidas, en nuestros corazones, y es el que nos ayuda y nos enseña, eh, nos revela tu palabra, Señor, y revela al Maestro, Señor, que vamos a tener hoy. Pedimos que tú le des de tu unción, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor, para dirigir esta clase, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí a cada uno de nosotros. Te pedimos que tu bendición esté sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras naciones, nuestro mundo, Señor. Te damos gracias porque en realidad eres muy bueno con nosotros y nos permite, Señor, la vida para poder aprender más de ti y aprender más de tu palabra, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su micrófono está apagado, pastor. Gracias, pastor. Bueno, voy a compartirles un poco mi pantalla Muy bien. y hablarles un poquito de los cursos que estamos haciendo y hacia dónde nos encaminamos, ¿verdad? Entonces, el curso de hoy se llama Vida Espiritual Personal y cómo, aquí estamos. Ok, ahí está más o menos la información. Entonces, todo este material yo se lo voy a estar enviando. También Ujú. vamos a analizar para los que no tienen el libro, que los libros y los materiales les lleguen allá donde ustedes se encuentran. Entonces, el programa que estamos haciendo ahora es el programa del Centro de Capacitación Bíblico para Pastores, que es el que hemos estado trabajando, algunos ya hace algún tiempo, otros se están integrando, como es el caso de Andy y el caso de Alexander, que está allá en Venezuela. Pero ya el pastor Raúl, el hermano Jesús y la pastora Sandra también ya habían visto varios cursos del programa del Centro de Capacitación Bíblico para Pastores. Entonces el programa realmente lo que busca es dar como toda la capacitación básica que necesita un pastor o un líder o un ministro, porque también el programa se ha hecho como para líderes, no solamente para pastores en ejercicio, que usted tenga toda la información relevante para poder ejercer el ministerio. Básicamente es eso lo que se busca. Que sea un entrenamiento centrado en la Biblia, que sea no formal, en el sentido de que no tengas clases fijas en un seminario, en una biblioteca, con un horario rígido, sino que esto pueda más o menos ser un poco más flexible, pero sí que tengas maestros que estén calificados y que tu entrenamiento sea accesible. Entonces, el programa tiene como decir, las tres patas de una silla. Es el apoyo que tenemos con el maestro, en este caso mi persona, el apoyo de las escrituras y la fortaleza que tenemos que tener en la palabra de Dios, porque queremos que todo lo que estemos estudiando esté centrado en la palabra. Y tres, tenemos un apoyo añadido que son los libros, los materiales que vamos a estarlos examinando. El texto por excelencia que vamos a estar usando constantemente es la Biblia. Y
queremos que, como hemos aprendido, que podamos usar varias versiones de las escrituras cuando estemos leyendo un texto. Les recuerdo lo que vimos en las primeras clases, que tenemos tres tipos de traducciones de la Biblia, tanto en inglés como en español, pero que podamos apoyarnos, sea una traducción literal o una traducción formal, como puede ser la Reina Valera en español, como puede ser este, la Biblia textual también en español, que tenemos una versión textual, o puede ser una Biblia interlineal que usted puede utilizar también, o podemos usar versiones equivalentes. En español tenemos la nueva versión internacional y en español tenemos la nueva traducción viviente, que es utilizada mucho aquí en República Dominicana como una buena traducción equivalente. Y tenemos la paráfrasis, una de las mejores que yo conozco es el lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual. También hay una página web donde tienen todas las versiones, no sé si la conocen, la han escuchado. Se llama Biblia Gateway, Gateway creo que es. ¿Sí la conocen? Sí, En esa página, vamos a colocarla. Ustedes me dicen si siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla allí? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2. Esta, Biblia Gateway. La puedo anotar, pastora. Entonces, bibliagateway.com. Gateway, en español. bibliagateway.com. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos en esta página, no se ve liendo. ¿no la ven? Sí, tiene que darle pantalla completa para que se... Vamos a darle otra vez. Ok. Aquí voy. ¿Ahí lo ven? Sí, Ahora sí. ¿Sí o Oh, no? sí. No, Sí, ¿sí o no? sí se ve. sí se Ok. ve. Entonces fíjense, aquí a la derecha usted le da y usted coloca Biblias en español, ¿ve? Y tiene todas estas Biblias, la Biblia de las Américas, Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia Viva, traducción viviente, Nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos, la palabra, Reina Valera actualizada, contemporánea, todas las Reina Valera que hay ahí. Y la traducción en lenguaje actual, que yo le digo que es una de las paráfrasis, que es muy buena en español. Ujú. Y tiene también todas las versiones en inglés también, que tienen español y tienen inglés. Si le das acá, te salen otros idiomas. Pero es como una ayuda, pues cuando usted no tenga el texto a la mano, lo copia. Yo lo que hago es cuando hago un estudio, hago como un cuadro y coloco tres versiones de las que más me interesan y las coloco en un cuadro y voy leyendo y comparando las versiones. Ok, entonces fíjense, ese es un apoyo que tenemos para la lectura de la Biblia. Sí. También no sé si pudieran, no sé si saben que la nueva versión internacional tiene una edición de estudio que está disponible como una aplicación. Creo que la tienen para Android Sí. Mm. y no estoy seguro si el iPhone, pero la debería tener. Es buena porque tiene como una introducción a cada libro de la Biblia, tiene como bastantes apoyos. En cuanto a los materiales, yo le voy a estar dando las presentaciones, vamos a grabar todas las clases y tenemos el libro del curso, que a los que no lo tienen, tenemos que hacer un pedido pues, del libro. Yo voy a chequear los costos, pero el costo del libro creo que era entre 12 y 15 dólares. ¿Usted recuerda, pastor, cuánto pagó cuando compró el libro? Bueno, estos libros nos costaron 20 cada uno. 20 cada uno. Ok. Ah, si Bueno, mal no recuerdo ya. ¿Verdad, Chuy? ¿Te acuerdas? No recuerdo. ¿No recuerdas? Sí, porque sí.
Ok, Yo le- yo voy a revisar para ver cuánto es el precio actualizado. Ok. Ok, En el caso de los que están aquí en Dominicana, vamos a hacer el pedido y lo enviamos a un PO Box, a un buzón que tiene la iglesia de acá y llega. Y la pastora Sandra, pastora, ¿usted está en Dominicana o usted está en Nueva York? Nueva York. Ok, porque las oficinas se lo mandan allá a su casa. Ok. Si lo que tienes que darnos la dirección y cuando yo haga la solicitud le coloco la dirección para que le llegue directamente a su casa. Entonces el envío sale como un envío local, pues. Ok. Bueno, están estas otras dos páginas que yo las di también en el curso anterior, que son páginas como de ayuda, cuando usted quiera hacer alguna consulta bíblica. Esta página que se llama indubiblia.com.org, perdón, que tiene un estudio, tiene muchos estudios de todo lo que es la Biblia. Y está esta página que se llama Logos K Logos, que es una página, vamos a decir que la están realmente construyendo, que tiene el texto de la Biblia en el idioma en que fue escrito y al ladito tiene la traducción de una vez. Eso si uno quisiera leer el texto como interlineal, como en línea, ¿no? Como que usted tenga el texto como fue escrito y tiene después la traducción. Esa página, ellos tienen cursos de idiomas bíblicos, tienen un pocotón de cosas y lo están haciendo gratuito. Entonces es una ayuda. Se llama logosklogos.com. logoscarlogat.com. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver si la coloco aquí en el chat. Son ayudas, pues son apoyos cuando uno vaya a hacer estudios. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Ahí está. Ok. Entonces, fíjense, este curso está dentro de los 10 cursos del programa. Ok. Entonces, si usted ve los 10 cursos, este es el quinto que está aquí. Vida espiritual, personal y ministerio pastoral. ¿Ok? Entonces, en lo que es una certificación que dan ellos como centro de capacitación, este sería el quinto o el sexto libro. Y entonces, el centro de capacitación bíblico tiene como tres certificaciones. Tiene la certificación de los 10 cursos, tiene una certificación que son 8 cursos y tiene una certificación que son 5 cursos. Mm. Entonces prácticamente ya estamos por salir de esta certificación. Okay, nos falta este ministerio, vida espiritual personal y corporativa. Nos faltaría antes que termine el año si terminamos doctrina bíblica y ya usted puede acceder a su primera certificación del programa que tenemos. Es el Okay. libro, ¿no? El quinto, ¿verdad, pastor? Exacto. Usted Ujú. lo tiene ahí. Sí. Sí, yo lo tengo aquí pero con otra portada. Oh, En la portada que yo tengo era el sexto. oh. Si lo ven en la portada que yo tengo, no se ve bien, porque la cámara no lo agarra. Ujú. Pero aquí está como el sexto. Esto era de color gris, esto era en la época de María Castaño, dicen en mi país, en la época de María Félix. Ok, entonces este más o menos es el diploma que se otorga del instituto, Mm. cuando es el liderazgo. Y este diploma usted lo puede duplicar pues, o avalar, sea en el mismo seminario de ellos o en otro seminario. Ahí está la información más o menos. Dice, esto lo hizo Ana en su tiempo. Ana Rita de Liendo ha cursado todas las materias del Centro de Capacitación Bíblica para Pastores y para Líderes de la Iglesia, que incluye 500 horas de estudios en salón de clase y más de 300 horas de tareas y repaso en los siguientes temas: Testamento de estudio bíblico, perspectiva del Antiguo, Nuevo Testamento, predicación,
perspectiva general de la doctrina, vida espiritual, ministerio eclesiástico, métodos de enseñanza, historia de la iglesia y misiones, evangelismo y discipulado. Esa es la certificación. Viene firmado por ellos desde allá en Atlanta. Ok, entonces fíjense, la clase de hoy, lo que trata el tema es cuáles son los conceptos básicos de la vida espiritual. Es una clase bien pertinente porque nosotros estamos viviendo en una época donde se habla mucho de espiritualidad. O sea, entre comillas, estamos en una sociedad que está hablando de vida espiritual, pero está hablando de vida espiritual sin Dios, ¿ok? O sin la Biblia o sin la palabra. Estamos en una sociedad que está fundamentándose espiritualmente en muchas doctrinas hindúes, en todos estos movimientos de nueva era y todo este tipo de cosas. Entonces el libro lo que está fundamentado es que podamos acercarnos a la vida espiritual, buscar la madurez espiritual, pero considerando todo lo que nos dice la Biblia, ¿ok? Todo lo que nos dice la palabra en relación a este tema. Es como que vamos a ver una visión de la escritura, pero en función de temas específicos. Tendría a ser como un estudio temático de la Biblia, lo que nos está planteando el curso. Y tiene estos propósitos: instruir al liderazgo en los principios y verdades básicos concernientes a la vida espiritual, dirigir al liderazgo hacia la comprensión de su posición delante de Jesucristo y los recursos que Dios le ha dado a través de su palabra y del Espíritu Santo, entender al liderazgo para que participe con éxito en el proceso de crecimiento hacia la madurez mediante la aplicación y la obediencia práctica, y sugerir al liderazgo lo que todo creyente debe saber y debe hacer en relación a las áreas básicas de la vida espiritual. ¿Okay? Eso es lo que busca el curso. O sea, como vamos a tocar temas básicos, ¿qué es lo esencial de la vida espiritual? ¿Qué entendemos por vida espiritual? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo lo debemos aplicar? Las clases, bueno, a través del seminario online, vamos a pedirles que podamos hacer actividades grupales. Yo les voy a pedir que podamos preparar materiales, podamos tomar varios temas. Ustedes van a ver que son muchos temas, son temas, bastantes temas interesantes sobre la vida espiritual, y pudiéramos trabajarlo como con pequeñas exposiciones, ¿ok? Para que todos podamos ir avanzando. Y estos son más o menos los temas de la clase. Entonces, lo primero, hoy vamos a estar como con una introducción, la naturaleza, qué es la vida espiritual, qué la caracteriza, qué habla la Biblia de la naturaleza de la vida espiritual, cuáles son conceptos falsos de la vida espiritual, qué relación tiene la vida espiritual de la salvación, cuáles son los resultados de la salvación, cuál es el papel del Espíritu Santo, cuáles son los pasajes principales en relación a la vida espiritual, cuál es la meta principal de la vida espiritual. Y después empieza a hablar un poco, esto es como decir la parte más bíblica, la otra es la parte como más práctica. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los creyentes? ¿Qué requisitos tenemos para someternos a la vida espiritual? Y después va a ir tocando una serie de temas, que es aquí donde yo quisiera que pudiéramos compartirlo. Entonces, por ejemplo, lo que el creyente debe saber acerca de Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, en relación al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, a la comunión, a la obediencia, a la fe, al testimonio, a la oración, a la autoestima, a ser un discípulo, a la mente renovada, a la pasada manera de vivir, al pecado, a la tentación, a Satanás, a la batalla espiritual, a la autosuficiencia, a la soberanía de Dios, a la perspectiva eterna de la vida, con el sufrimiento, las angustias, las persecuciones, las aflicciones, a la ansiedad y la preocupación, al contentamiento, el manejo del tiempo, tomar decisiones, descubrir la voluntad de Dios, el legalismo, los incrédulos, los cristianos, el modo de expresarnos, a la autoridad, al empleo, a las recompensas, al dinero, a la adoración y la alabanza, al día del Señor o al día de reposo, la segunda venida de Cristo. ¿Okay? O sea, son muchos temas
que se van tocando y el material va, bueno, vamos a ir. ¿Qué dice la palabra sobre esto? ¿Qué enseñan las escrituras? Ujú. ¿Qué creemos nosotros también? ¿Ves? ¿Qué es lo que el creyente debe saber, debe hacer en relación a estos temas? Y la idea es empezar con una formación general y después entrar en detalle. Y las clases las vamos a ir dividiendo por cada día, pues vamos a estar trabajando los lunes. No sé si está bien que empecemos a las 9:30, no sé qué dicen lo que se están trasnochando ahora, o que empecemos un poquito más temprano, que pudiera ser a las 9. No sé si le parece a los pastores que nos ayude a nosotros que estamos aquí del otro lado del charco, para que empecemos a las 9 y entonces ya a las 11 ya estamos mejor. Pero vamos cuadrando con nuestra otra clase que también tenemos. Entonces así nos organizamos un poquito mejor. Hoy vamos a hacer la clase un poquito corta porque como no están todas las personas y vamos a grabarla, pero vamos a trabajar estos 3 puntos, que es como la introducción, la definición de lo que es la vida espiritual. La próxima clase sí vamos a estar trabajando de lo que es la responsabilidad de Dios en nuestro crecimiento espiritual. Y ya en la cuarta clase yo quisiera que podamos exponer, o sea, que usted tenga tiempo. Ya antes de la cuarta clase ya cada quien debería tener su libro, ¿ok? Entonces el libro lo que tiene es mucho, mucho, mucho texto bíblico, mucho análisis de la Biblia en relación a estos temas. Entonces a partir de la cuarta clase, si Dios quiere, ya deberíamos estar exponiendo y distribuirnos los temas, ¿ok? Empezar, ¿qué dice la Biblia en relación al Padre, al Espíritu, al Señor, a la palabra, a la comunión? Y así vamos a ir en cada clase, en el nombre del Señor. Y deberíamos terminar, si Dios lo permite, para la segunda semana de septiembre. Que serían 8 clases, si mal no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el 9 de septiembre debemos terminar nuestras clases. ¿Okay? Entonces, ese es más o menos el esquema del curso. Ok, tareas, deben cumplir con el análisis bíblico. Básicamente la tarea para ustedes va a ser contestar las preguntas del libro y hacer la exposición. No vamos a hacer más tareas. Ok. El libro siempre lo que nos va a traer es como unas preguntas y el análisis de algún pasaje bíblico. Entonces, no van a tener una tarea así extensa, que si 10 páginas, que si nada de estas cosas, sino vamos a ir como quien dice, al paso. Pastor, Ajá. déjeme ver el libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Usted me El lo libro se detalla, llama por favor? Vida Espiritual Personal. Ok. Eh, Este dice diferente, pastor. ¿Cómo dice el suyo? Dice perspectiva general de la doctrina bíblica. No, que ese no es el de Vida Espiritual Personal. Usted lo debe tener ahí, porque la vez que lo compramos los dos, recuerde. Sí, Ese es el pero próximo. pues el próximo, Sí, ese es el próximo ya que no ya. terminamos con el cuarto. Ajá. Búsquelo allí. Este es el que habíamos hecho, ¿no? La predicación de mensajes. Ajá. Ajá. Pero no lo tiene entonces, el de Vida Espiritual Personal. No, no. Este Bueno, es entonces, este es el 4 que hicimos y luego ok, sigue el 5. Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que yo lo tengo con otra numeración, ujú, porque este es el viejo, el esquema que yo estoy utilizando de la época que yo daba esto. ujú. Entonces no se preocupe que entonces vamos a pedirlo, pues. Ok. Vamos a pedirlo
Déjeme revisar rápidamente aquí cuánto está costando los libros. Yo lo puedo revisar porque aquí mismo ya hacemos la orden. Pero vamos a preguntar. Vamos a buscar aquí. Ok. Porque aquí en este dice los cursos, métodos del estudio bíblico, interpretación, perspectiva general del Antiguo Testamento, perspectiva general del Nuevo Testamento, Ajá. predicación de mensajes bíblicos y ministerio pastoral. Entonces es diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, eso ya los vimos. Y Eso, esos cuatro ya los hicimos. eso ya los hicimos. Eso ya Ajá. está completo. Lo que estoy buscando aquí es el costo. Ok. Déjenme ver los libros. Pagos. Ok. Aquí está. No, este es un curso. Y aquí y ellos están cobrando los cursos caros aquí. Cobrando Ya quiero. $75 por un taller. Gloria a Dios. Ok, denme un minuto que estoy revisando el costo de los materiales. Ok. Ah, estos son talleres que están dando de 2 días. Ok. Pedidos de materiales. Bueno, vamos a revisar los costos, pero yo no creo que estén más de $15. Y el costo considera el envío. Ok. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este material porque es mucho más corto, pastor. ¿Oyó? Este libro no tiene sino, le voy a decir, tiene 120 páginas. El que usted tiene allí, que es el que sigue aquí, que es el de doctrina, ese tiene como 400. Usted revise allí. Pero ese hay que verlo como mucha lectura, pues. Está leyendo como 40 páginas a la semana. Este no, esto es un libro que uno lo va leyendo y lo va traspasando. ¿Cuántas páginas tiene ese, Pastor Raúl? 252. Ok, sí es el doble, un poquito más grandecito. Ujú. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar con la primera enseñanza y ya vamos arreglando lo de... Tienen Biblia a la mano, ¿verdad? Sí. Vamos a leer un poquito las escrituras. Entonces vamos a pedirles, le voy a dar varios versículos, ¿ok? Y vamos a ir pues, como para introducir el tema acá. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 10. Tengo también aquí Juan 17:3. Y tengo también Segunda de Corintios 5:10. Entonces vamos a empezar a leer esos textos. Déjenme poner la pantalla. Ok, aquí está. Colosenses 1:10. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién se anima? Yo tengo a Juan. Ok. Yo voy a Listo, buscar, yo tengo Colosenses. ok. Yo voy a buscar Segunda de Corintios. No Adelante. dice. Sí. Adelante, Agnes. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo,
Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Ok. ¿Puedes leerlo nuevamente, hermano? Sí, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Ok. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad? A los colosenses, como cuál es el propósito desde que ellos creyeron en el Señor. Entonces, el propósito desde que nosotros creemos en el Señor no es solamente que Dios nos salvó. O sea, normalmente el énfasis, aunque la prioridad es la salvación y la prioridad es que nosotros conozcamos a Cristo, pues seamos salvos de nuestros pecados y le recibamos como nuestro Señor y Salvador. Pero está diciendo el apóstol Pablo aquí que nosotros debemos andar como es digno del Señor. O sea, que debemos agradarle en todo, que debemos llevar fruto en toda buena obra y que debemos crecer en el pleno conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, como que la salvación, aunque es el centro y es lo más importante de nuestra vida cristiana, juntamente con la salvación hay otras áreas que el Señor está pidiendo para nosotros. Puedes leer ahí el versículo 11 también, Andy, a ver cómo lo dice allí. El mismo. Dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Ok. Entonces, fíjese, está hablando de cómo debemos conducirnos, pero también está hablando de dar fruto y también está hablando de cómo enfrentamos las situaciones que nos toque vivir. ¿Ok? Entonces, la vida espiritual involucra no solamente la salvación, que es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que el fin de nosotros es la vida eterna, pero el fruto es nuestra santificación. Entonces dice que Dios nos salvó para que vivamos en una relación con Él, que estemos dando fruto, que podamos enfrentar las dificultades, que podamos crecer. ¿Qué dice Juan 17:3? A ver, pastor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, fíjense, la vida eterna, por lo general, en nuestra mente, es como una vez le preguntaron a una niñita en una escuela dominical y le dijeron, ¿cuánto quiere tener vida eterna? Y salió la niñita diciendo, no, yo no quiero eso. Y yo, ¿pero por qué no quiere eso? No, porque es que eso es muy largo. Eso como que es muy largo. Eso como que dura mucho. Entonces, bueno, ¿qué dice Juan? ¿Qué nos está diciendo Juan? Bueno, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué nos está explicando el texto bíblico? Que hemos sido llamados a conocer a Cristo. Y el conocimiento del Señor, bueno, es vasto, o sea, es amplio, es profundo. Es un conocimiento que no se agota. Entonces hemos sido llamados a que la vida eterna involucra el conocimiento de Dios. Entonces, no solamente habla de la duración de la vida, sino de la calidad de la vida. ¿Ok? Entonces, la vida espiritual está relacionada a nuestro conocimiento de Cristo, a nuestra relación con Cristo. También el apóstol Pedro, que no les dije el texto, pero vamos a buscarlo. Vamos a buscar Primera de Pedro. Voy a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ok? Ujú.
versículo 18, si alguien lo puede leer, Amén. hasta el 23. Primera de Pedro 18 al 23. Amén. Dice así. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, fíjese, está hablando de que hay un proceso, hay un para qué. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres con la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, hay un para qué. Ujú. Para el amor fraternal. Son renacidos, tienen ahora otra simiente. Ustedes son renacidos con una simiente incorruptible. También allí mismo, un poquitico más adelante, Pedro empieza a hablar de lo que es la vida de santidad. ¿Ok? Entonces Dios nos llama, hemos sido llamados también a vivir una vida piadosa, una vida justa, en medio de un mundo impío y en medio de un mundo pecador. ¿Ok? Ujú. Segunda de Corintios 5 del 6 al 10. A ver quién lo tiene. Segunda de Corintios 5, 5, del 6 al 10. 6 al 10. La nueva versión internacional dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ok. Entonces fíjense qué está diciendo el apóstol Pablo. Está como en una paradoja. O sea, no sé qué hacer. Mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes al Señor. Entonces, quiero, sea presente o sea ausente, quiero serle agradable. Mejor es estar con el Señor y no tener que lidiar con todas las cosas que tenemos que lidiar. Pero la realidad es que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, la vida espiritual es una vida que se vive en consideración de dar cuenta, que no es la vida espiritual secular, ¿verdad? Donde la gente vive para unirse a lo eterno, para unirse al, qué sé yo, al nirvana o a la cosa rara con la que la gente se une. No, no, aquí Cada, la vida cada de espiritual. sensación, cada de sensación. Ajá. Sí, yo estuve hablando con una gente que está metida con el hinduismo y un poco de cosas, entonces ellos
Primero, que se creen dioses, y dos, que para ello, o sea, no hay concepto de pecado, no hay concepto de rendir cuenta, no hay concepto de, de cómo vives la vida. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mira, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como dice esa versión, puedes leer el último versículo, oh Jesús, que leíste, el verso 10. El verso 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Exacto. O sea, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, hay una razón, hay un motivo. Hay un motivo del cómo se debe vivir la vida espiritual en el cuerpo. Que eso también son varios conceptos que están por allí dando vuelta erradamente de lo que es la vida espiritual. Hay un cristianismo y hay unas corrientes que son gnósticas, que vienen desde el primer siglo, que decían o que dicen que no importa lo que tú hagas con el cuerpo, porque tú eres de Dios. Por ejemplo, esa es vamos a decir, una herejía del primer siglo de la iglesia cristiana. Entonces Pablo está diciendo todo lo contrario. O sea, vamos a rendir cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la vida espiritual tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la forma como nos relacionamos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Uciel Darío Ramón González. Bienvenido, Uciel, Dios te bendiga. Uciel está por allí acercándose, él viene de México, del mero México, es un paisano de Dios le México. bendiga, pastor. Mi hermano, bienvenido. Estamos haciendo una introducción Gracias. al curso vamos a hablar de la vida espiritual, Uciel. Pues estamos en eso. De todas maneras, yo te voy a pasar después la grabación, la nota y todos los temas. Amén. Entonces, fíjense, este curso que estamos buscando, estamos centrándonos en los principios bíblicos de la vida espiritual y cómo se pueden aplicar esos principios a nuestra vida cotidiana, a nuestra forma cotidiana de actuar, de vivir. ¿Ok? Entonces, fíjense, una de las cosas que vamos a ver primero, antes de que veamos esto, lo que se llama la tipología paulina de las personas. Esto es muy importante porque vamos a ver cómo Pablo define las personas. Estamos hablando de la vida espiritual. Pero antes de esto, si yo le pregunto, ¿cómo definimos la vida espiritual? ¿Qué podríamos decir? Lo que se nos venga a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cómo podemos definir qué es la vida espiritual? ¿Cómo yo como cristiano, seguidor de Cristo, cómo puedo definir lo que es una vida espiritual que agrada a Dios? ¿Qué piensan? Vamos a hacerte una lluvia de ideas. Lo que le venga a la mente. Aquí no hay respuestas malas, ni respuestas buenas, ni malas, sino ¿cómo definimos esto que estamos llamando vida espiritual? Yo pienso, yo pienso que tiene, o sea, es la relación personal que yo tengo en mi diario vivir con Dios. O sea, ¿Ok? es mi relación con Dios. Mi vida espiritual es mi relación personal Me la quitó con de el la Señor. mente, hermana. Está bien. Bueno, están conectados. Es lo que iba a decir yo. Ok. Creo que se me vino primero. La pastora Sandra habla de nuestra relación con Dios. Esa es mi vida espiritual. Cuando estoy unido al Señor. Y lo leímos también, ¿verdad? Cuando ella leyó el texto de Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pastor, también eh, pues, hay muchas cosas que implican nada la vida espiritual. También, además de eso, también nuestro crecimiento, ¿verdad? Espiritual. eh, Dejar que el Señor
esté cambiando, nos esté transformando, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, Ujú. hasta llegar a la estatura de Cristo. Y eso pues es un estándar muy alto Claro. que... Ujú, Yo creo que, bueno, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y también la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo, nuestra carne, no se somete, eh, que es, estamos, nuestra carne es para el pecado, pero si nuestro espíritu, esa parte que Dios nos dio, con la que nos podemos conectar, si podemos llevar nuestra vida diaria a un sometimiento a Cristo de nuestros pensamientos, porque todo se origina en el pensamiento primero. El pensamiento se le da cabida, de ahí se vienen las acciones. Entonces, si todos nuestros pensamientos los sujetáramos eh, a nuestro Señor Jesucristo, que es o al Espíritu Santo que nos ayude, que a veces, como dice, no sabemos cómo pedir, pero Él nos ayuda con gemidos indecibles. Si pudiéramos hacer eso de que antes de hacer una cosa, lo analizáramos y lo pusiéramos al estándar de Dios, eh, podríamos definir o empezar una vida espiritual que agradara a Dios. Pero si no estamos, no tenemos esa conexión, pues no lo podemos hacer porque nuestro cuerpo no se va a sujetar, la carne no se va a sujetar. Entonces la vida espiritual pienso yo que va a estar sometida a Dios de acuerdo a la relación que ejercitemos con Dios en un diario vivir. Ok. Entonces ahí también es como un proceso y ahí estaría también como la obediencia, o sea, cómo nosotros respondemos, cómo logramos que el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿verdad? ujú, Nos ayude a hacer morir, decía Pablo también, ¿no? Haga morir las obras de la carne. Si ujú. nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces podemos glorificar a Dios. A ver, Andy, ¿qué dice Pastor Andy? Sí, que yo diría que son todas aquellos hábitos o formas que hacemos y buscamos para pues, desarrollar nuestra relación con Dios. Y con el concepto de vida espiritual, yo pensaba mucho en ese verso que le dice Pablo a Timoteo, creo que está en 1 Timoteo 4. Decía, entrénate, el entrenamiento eh, corporal es bueno, el entrenamiento corporal es bueno, pero procura, o mejor, es entrenarte en la piedad, porque es una práctica, es un entrenamiento que te sirve para esta vida y la que viene. Mm, Se da mucho en eso. ¿Okay? Entonces hay un entrenamiento, ujú, ¿ok? Y es así, es un proceso. Entonces, bueno, la vida espiritual, pudiéramos decir, si tomamos lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces tenemos que la vida espiritual, para nosotros los cristianos, tal vez el que no es cristiano no lo ve así. La vida espiritual será otra cosa para ellos, pero para nosotros, la vida espiritual tiene que ver primeramente con nuestra relación con Dios. ¿Ok? Tiene que ver que esa relación va a generar en nosotros un proceso de transformación y de obediencia y va a requerir de nosotros, por supuesto, un entrenamiento, ¿okay? Un ejercicio. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Entonces, eso es lo que hemos conversado. mm, Entonces, esto involucra que es un proceso, o sea, no ya de una vez. Hay muchos libros de muchos años, muchos escritores bíblicos. Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon a Watchman Nee. Ujú.
chinito, escritor, un hombre que fue un misionero en la China y escribió muchos libros. Él era como antecesor del hermano que escribió el libro El hombre celestial. Estuvo preso en la China. Entonces, Watchman Nee tiene varios de sus libros y él lo llamaba la vida cristiana normal. Entonces, ese concepto de vida cristiana normal que viene de Watchman Nee es este concepto de esta vida guiada por el Espíritu Santo, ¿ok? De esta vida donde hay una dirección de Dios y que eso debería ser la vida cristiana normal. Debería ser la vida eh, de un cristiano promedio, pues, de cristiano normal, no una vida religiosa, no una vida ritual, sino una vida transformada. También en el ámbito pentecostal, lo que tenemos como un antecedente por el pentecostal, se hablaba también de la vida llena del Espíritu, la vida llena del Espíritu Santo, o sea, vivir guiados por el Espíritu Santo. Entonces, también ese concepto está allí. Otros le han llamado la vida cristiana victoriosa, otros han dicho que tiene que ver con la santificación como tal, con el proceso de santificación, con la madurez, con todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso está relacionado. Entonces, yo había copiado acá estas palabras de que esta vida espiritual es un proceso, o sea, es un caminar, que el centro siempre va a ser nuestra relación con Dios. O sea, porque es el sentido de lo que acabamos de leer en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida espiritual no es un fin en sí mismo, como estas nuevas espiritualidades, que el ser espiritual es el fin. Nosotros no. El fin es Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin es el Señor. Y Dios está aún en el proceso, en el caminar, porque es caminar con Él. Entonces, empezamos con Él, caminamos con Él y seguimos con Él. ¿Okay? Pero involucra también vivir guiados por el Espíritu Santo. O sea, tenemos que bregar con esta naturaleza que tenemos, con la sociedad, con el ambiente, con tantas cosas, buscar la guía del Espíritu Santo. Y se dice que involucra una forma diferente de ver la vida. Por eso yo puse esta palabra aquí, cosmovisión. La vida espiritual tiene que tener una forma distinta de ver las cosas. Por eso es que necesitamos leer las escrituras. Por eso es que necesitamos venir a las escrituras y buscar en las escrituras la respuesta a todos los problemas de la vida o a todas las situaciones de la vida. Porque es una vida donde ya tú no ves las cosas, como dijo Chuy hace ratico, o sea, la mente es determinante, o sea, lo que tú piensas va a influir en lo que tú haces y en cómo tú actúas. Entonces, nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de ver las cosas tiene que tener una visión diferente. Y para eso tenemos que tomarnos el tiempo para hablar de los temas que vamos a ver en el curso y de los que haya que ver en la vida. ¿Ves? Porque no son solamente los temas de un curso, sino también hay muchas otras cosas que estamos viviendo, que estamos pasando, situaciones nuevas, cosas a las que estamos expuestos, ante la cual nosotros tenemos que cuestionarnos y preguntarle a la palabra y preguntarle al Espíritu Santo cuál es la dirección de Dios en esta situación. Por eso que dice Santiago, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, cualquiera que sea la circunstancia, vamos a tener la dirección del Espíritu para buscar esa dirección. ¿Para qué buscamos la dirección? ¿Para qué queremos esa visión de Dios? Para caminar en obediencia. ¿Okay? Para que nosotros podamos sentir en el Espíritu y en nuestro corazón que ante la comprensión que tenemos de la palabra, lo que estamos haciendo está en concordancia con el Señor. Entonces, es nuestra obediencia.
Y eso se va a revertir en una manifestación. ¿Ok? Utilizo la palabra manifestación porque está en Romanos capítulo 8. Vamos a buscarlo. Pastor, ¿8 qué usted quiere? Ya te digo exactamente. Lo que pasa es que como no lo copié, cuando habla de los sufrimientos del tiempo presente, ok, 8 del 18 al 21. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta el 22. Si quieres puedes leerlo hasta el, ¿qué? Hasta el 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces, la creación está a la expectativa. La creación está sujeta. Está sujeta a vanidad, está sujeta a sufrimiento, está sujeta a dolores de parto. La creación gime dentro de ella. Pero la creación está anhelando la manifestación de quién, de los hijos de Dios. Una manifestación escatológica, o sea, a futuro, cuando Cristo venga y seamos todos transformados. Pero también la manifestación, la creación necesita que los hijos de Dios nos manifestemos. O sea, que los hijos de Dios demos razón de la fe y de la esperanza que tenemos. Como dice Pedro, que ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la creación, la humanidad, de una u otra manera, con tanto sufrimiento y con tantas cosas, lo que está esperando en el fondo es que haya una manifestación de aquellos que creen en el Señor, de los hijos de Dios, tanto en proclamación, pero en vida, en acciones. O sea, la presencia de los hijos de Dios es una presencia sanadora, es una presencia restauradora, es una presencia, como decía Jesús, ustedes son la luz del mundo. O sea, si la luz no está o si la sal no se desvanece, bueno, ¿para qué va a quedar esta tierra? Va a quedar para nada, no va a servir para nada. Entonces, vida espiritual tiene que ver relación con Dios, transformación, obediencia, entrenamiento, proceso, forma diferente de ver, pero obediencia y manifestación. Manifestación en evangelización, pero manifestación en vida. O sea, manifestación en una forma de vida diferente. Que va a llegar un momento, como dice Pablo, nosotros mismos estamos gimiendo. O sea, nosotros mismos queremos ser, que haya el cambio ya de este cuerpo mortal que nos aleja de él. También nosotros queremos. Pero los hijos de Dios tienen que manifestarse. Entonces esto sería como decir el concepto general, un concepto general de lo que es la vida espiritual. Ok, ahora fíjense, en estos minutos vamos a hablar un poquito de cómo el apóstol Pablo nos habla de cómo se clasifican a los seres humanos. ¿Cuál es la clasificación que tiene el apóstol Pablo de los seres humanos? Esta clasificación incluye dos tipos de cristianos e incluye al no creyente. ¿Ok? Entonces, esto está
en 1 Corintios, que el análisis es 1 Corintios 2:14, o podemos leerlo, tal vez no lo leamos, no sé si quieren que lo leamos, del 2:12 hasta el 3, del 1 al 3. ¿Okay? Es cuando Pablo da como esa visión, ¿no? Bueno, ¿cómo es las personas? ¿Cómo son los seres humanos? ¿Cómo son las personas? ¿Cómo es el ser humano? La vida espiritual, ya sabemos, tiene que ver con ese proceso de desarrollo, crecimiento, madurez, acercamiento a Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos da como decir, bueno, miren, ya acá hay una clasificación de los seres humanos. Ustedes tienen que saber cómo es la gente, cómo son las personas. Entonces, ¿quién se quiere animar a leerlo? 1 Corintios 2, del 12, desde el 12 hasta el capítulo 3, verso 3. Yo lo Dos. tengo, lo tienen. Oh, ¿Lo tiene, pastora? Léalo, Sandra. Dice 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta el capítulo 3. Hasta el 13, sí, 12 y 13. No, capítulo 2, del versículo 12 hasta el capítulo 3. Ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok. Y ahora el 3. Y seguimos en el 3. Sí, en el 3 hasta el versículo 3. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ok. Entonces, fíjense, cuando uno lee el texto y lo va como detallando, él está hablando de la persona que es espiritual, de la persona que tiene una vida espiritual, o de la persona que es madura, vamos a llamarla, ¿ok? O la persona que ha crecido espiritualmente. Está hablando del hombre natural, que es aquel que no entiende las cosas de Dios, no las discierne, vamos a decir, el que no es creyente, o el que no ha tenido un encuentro con el Señor. Y en el capítulo 3 habla de aquellos que son cristianos, pero él les da un nombre, él les da un título, ustedes son carnales y andan como hombres. Entonces está haciendo como una tipología, como una forma. Entonces yo coloqué, ¿verdad? Tenemos una parte también en el libro, en el material. El hombre natural, así lo llama la Biblia, el hombre natural, es el hombre que no es salvo, es el hombre que no conoce al Señor. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta persona? No percibe las cosas del Espíritu de Dios, no las entiende, porque para él son locura. O sea, no conoce al Señor. Muchas de estas personas, como no ha conocido al Señor, no ha sido libre, muy probablemente es esclavo de sus pecados, de sus fallas, de sus errores, como todos los demás. Tal vez no tiene fe, tal vez no ha conocido al Señor, o tal vez no se le ha iluminado la mente en su corazón el Espíritu Santo de quién es Jesucristo. A lo mejor tiene una fe religiosa, tiene una fe mágica, tiene una fe de cierto tipo, pero no es la fe en Cristo Jesús. Probablemente tenga dificultades emocionales, culpas, complejos, frustraciones, como todos los seres humanos. Tiene una mente natural, pero tiene su astucia, tiene su malicia, dificultades, enfermedades físicas como todo el mundo. También desconoce la ley de Dios.
porque no ha conocido al Señor. Tal vez tiene un atisbo de lo que Dios quiere, porque la palabra dice que Dios ha puesto la ley, su ley en el corazón de la gente. Dios les ha dejado una señal de quién es Él en el corazón, aunque no conozcan su ley. Por lo general dice también el apóstol Pablo que en los posteros días habrá hombres orientados a sí mismos, amadores de sí mismos. Y los principios mundanos, o los principios, vamos a llamarlos psicológicos, no cristianos, dicen que el ser humano se orienta o al placer o al poder. Entonces, muy probablemente, si no conoces al Señor, te orientes al placer, o sea, al sentirte bien o al tener poder sobre los demás. Entonces, este es el hombre natural, la persona que no conoce al Señor. El otro que tenemos, que después tiene muchísimo tiempo, conoce al Señor y toda la cosa, es el cristiano, que aquí la Biblia lo llama el cristiano, ¿qué? Cristiano carnal. ¿Okay? Está en el versículo 3, 1 y 3. Él sabe que sus pecados son perdonados, pero se deja llevar por sus pasiones y deseos. ¿Okay? Es como dice Primera de Juan: hijitos, os escribo porque vuestros pecados han sido perdonados. Pero todavía está en esa lucha con la carne, con sus pasiones. En lo que leía Sandra decía, ustedes son carnales, tienen celo, contienda, dificultades, lo que decía Corintios, ¿no? Porque aún hay celos y contiendas entre ustedes. Probablemente tenga falta de fe, ¿okay? Probablemente dude, como todos dudamos, pero con más frecuencia. Tal vez siga teniendo sus dificultades emocionales, culpas, complejos, frustraciones, etc. Su mente confundida en algunas ocasiones, porque si no conoce bien la palabra de Dios, probablemente tenga sus dificultades físicas como todo ser humano, problemas en sus relaciones con los demás. De ahí se ve, por lo menos, tenían celos, contiendas, pleitos. Y tal vez sienta que no encuentra su propósito. ¿Okay? Está llegando al Señor, está llegando al Evangelio, pero todavía como que la cosa no cala, pues. Y está el cristiano espiritual, que sería la persona que está ya en ese proceso de crecimiento espiritual. 1 Corintios 2:15. A ver qué dice el texto. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Entonces, una persona que tiene discernimiento, una persona que puede tener un juicio justo, no es que anda juzgando a todo el mundo, como andan algunos cristianos de condenadores, pero sí tiene unos sentidos ejercitados, o sea, qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto. Decide obedecer al Espíritu Santo, camina en fe, aprende de sus dificultades, ¿okay? Perdona, desarrolla buenas relaciones, consagra su cuerpo a Dios, ora, se cuida, aprende a caminar en el Espíritu, vive para agradar a Dios y camina en pos del propósito de Dios. Ayuda a otros, forma a otros, se va haciendo padre espiritual. ¿Okay? Entonces tenemos tres tipos de seres humanos, de personas. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a esto que nos dice el apóstol Pablo, ¿qué podemos pensar de esto en relación al crecimiento espiritual? Usted es un líder, pastores, ¿verdad? Estamos con pastores, con líderes. Entonces, cuando tú estás ante otras personas y ves esta forma como somos las personas, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo en relación a cómo orientar, cómo ayudar a esas personas al crecimiento espiritual? Porque nosotros vamos a tener personas no creyentes nuevas con las que nos contactamos todos los días y tenemos relación. Porque trabajamos en ambientes que no solo es el ambiente cristiano, pues sino uno trabaja en un ambiente amplio, con todo tipo de personas. Cuando llegas a la iglesia también te consigues nuevos creyentes. El cristiano carnal puede ser también un nuevo creyente, pues. Una persona que todavía no ha madurado en la fe,
y no conoce muchas de las cosas que tienen que ver con la palabra y es un nuevo creyente. Y tenemos aquellos que tienen muchos años en el Evangelio y que el Evangelio como que no tiene muchos años en ellos. Entonces también nos conocemos. Entonces, ¿esto en qué nos puede orientar en relación al crecimiento espiritual? ¿Qué piensan de estas cosas? Creo que ahí nos podemos ubicar cada uno en donde nos podemos encontrar y qué es lo que nos afecta eh, para poder seguir creciendo, qué es lo que nos tiene estancados, Okay. si son complejos, si son otras cosas, a qué grado estamos. Nos podemos analizar. Amén. Nos sirve como un termómetro, pues, como para medirnos. ¿Qué piensan los demás? Aquí hay otra pregunta que está aquí en el libro, que tiene que ver con lo que está expresando Chuy. ¿Qué factores contribuyen al estado espiritual de una persona? Claro, porque si yo soy un cristiano carnal, después de tiempo, ¿qué factores están pasando? O sea, ¿qué cosas están pasando a que yo esté echando para atrás en vez de que yo avance? Que también puede pasar, pues. También nos puede pasar que uno, como dice Hebreos capítulo 5, creo que es que dice, hay como una exhortación del escritor de Hebreos y dice, no es justo como que pongamos otra vez los fundamentos de la fe, porque ustedes debiendo ser ya maestros, tenga yo que estarles enseñando otra vez los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Que si la fe, el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, como las cosas básicas que trae. Creo que, perdón, pastor, creo Adelante. que lo que contribuye a un estancamiento del crecimiento espiritual es el no darle el crédito a la palabra del Señor, no el ignorar los consejos primeramente de la palabra del Señor y el tener un despegue de ello o eh, a no continuar con nuestro aprendizaje en la palabra del Señor, ¿no? Eso da lugar a que muchas veces estemos ignorando la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas y empecemos a, a guiarnos por nuestra intuición, a nuestro conocimiento básico y bueno, entonces empieza un estancamiento espiritual. Que pasa, ¿verdad? Que pasa en ocasión. A veces como algo común así. Ok. ¿Quiere decir algo, Pastor Raúl? Pues yo creo que a veces en la vida cristiana, yo creo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que a veces experimentamos que estamos a veces teniendo una relación cercana con Dios cuando ah, reconocemos todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios ha hecho lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, pero también a veces hay, al menos yo he pasado por etapas donde nunca me he olvidado del Señor, pero que siento que no estoy haciendo lo que debo de hacer como creyente, ¿verdad? Como hijo de Dios, am, a veces pensamos que, no sé,
tenemos el deseo, pero a veces no actuamos, ¿verdad? De acuerdo a eso. Y hay etapas donde estamos más dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a meternos más con el Señor y todo eso, pero hay etapas donde somos más pasivos. Sí. ¿Será que eso es común, pastor? ¿Qué le pasó a Elías después de haber derrotado tantos falsos profetas y va al desierto y quiere morirse? En Elías le pasó como una depresión, ¿verdad? Ujú, Elías venía después de un triunfo tremendo, ¿no? De un triunfo claro. súper grande y se metió después en un entregar a morirse, pues, en una cueva. Ujú, Pero Dios tuvo que tratar con él. Yo creo que, como dice el pastor también, en algún momento nos pasa. ujú, En algún momento nos pasa, pero hay que salir de allí. claro. Ujú, A ver, Andy. ujú, Sí. Yo creo también como algo que nos lleva a contribuir a un estancamiento es de qué estamos llenando el corazón. Y es como hay veces que, por lo menos yo me doy cuenta conmigo, cuando estoy bien distraído, a veces en cosas mías y no tanto como buscando tener ese tiempo con el Señor, nutriéndome de la palabra. Y hay veces como que me encuentro, o sea, me doy cuenta que no estoy bien cuando las únicas veces que leo la Biblia es porque voy a preparar un estudio o porque me toca predicar, o sea, son los únicos momentos que saco. Y ahora que estoy aquí como pastor a tiempo completo, eso ha sido una lucha. El no verlo como estoy trabajando, el verlo más como, no, es para mí. Esto es Ah, para mí, no es para darlo. Y, ujú, y pues a veces que me encuentro en eso, eh, ujú, buscando pues llenarme, pero es para darlo para adelante de una vez. Y eso definitivamente lleva a estancamiento. claro. ujú, Pero a mí de verdad en estos días me confrontó una palabra que escuché ujú, de un pastor. El pastor dijo esta frase. Dijo, si tú quieres medir tu vida espiritual, ujú, compara el tiempo que pasas en las redes sociales o en los teléfonos. Toma cuenta del balance digital de estas cosas y compara eso con tu tiempo de oración y lectura de la Biblia. Entonces, verdad que sentí como que me regañó, ¿no? ujú, Porque cuando uno se pone a ver en esta época, ¿verdad? Que la mayoría de las cosas uno anda con ese teléfono para acá y para allá, ujú, que si mandando mensajes, que si esto, que si respondiendo, o perdiendo el tiempo también en aplicaciones y en cosas. Yo digo, wow, si yo orara 5 horas al día o 4 horas al día, ¿cómo puede cambiar mi vida, no? ujú, Entonces, también eso me puso a pensar y tiene que ver con todo esto, claro. porque a veces uno se ocupa en muchas cosas, pero lo que es más importante como que lo vamos dejando de lado. Y entonces, es como para reflexionar, pues. No, no solo hacia afuera, no, los demás, que tal, que aquel es carnal, yo soy espiritual. No, pero es que a todos nos pasa, o sea, todos estamos en algún momento, como dijo el pastor, que uno está en ese bajón y los afanes de la vida y las cosas de la vida, se nos quieren como sacar, nos quieren jalar, pero tenemos que enfrentar eso. Amén. Orar unos por otros, ¿verdad, pastor? Claro, Amén. sí, tenemos que apoyarnos. Ujú, Vamos a estar estudiando este tema, pero vamos a estar orando, ¿verdad? amén. Cada uno tiene sus demandas, las cosas que hacemos. Sí, porque yo digo que el hecho de que Dios nos tiene aquí aún, ¿verdad? En este tiempo,
en el lugar donde cada uno de nosotros estamos, el hecho que estamos vivos, que todavía nos tiene aquí el Señor en este cuerpo, no es solamente para existir, no solamente es para, ¿verdad? Levantarnos y hacer, o sea, decir, "Oh, pues, gracias a Dios por otro día", pero es porque Dios nos tiene por un propósito, para sus planes de Él, ¿verdad? Y a veces vivimos más bien a veces para nuestros planes que para los planes de Dios. Y ahí es donde está el problema. O sea, Dios no nos deja, pero nosotros estamos no estamos haciendo lo que debemos hacer. Exacto. Amén. Bueno, una reflexión importante. Y no solo hacerlo porque tenemos que hacerlo. O como decía Andy, ¿verdad? Que uno hace las cosas, pero las hace porque, bueno, tienes el compromiso de hacerlo. O sea, ya eres el pastor, ya eres el que vas a abrir el culto, ya eres el que vas a dar Ujú. la clase, a dar el culto de oración o dar la meditación. No, no, es que lo tienes que hacer porque esa es tu vida. Amén. O sea, es tu vida espiritual. Ujú. No solo por ayudar al otro, que está bien que lo hagamos por ayudar al otro, pero hacerlo porque es nuestra vida espiritual. Ujú. Ok, entonces fíjense, una aplicación de esto puede ser esto que está aquí. Ok, entonces, los niveles de crecimiento, esto es un material de un hermano que él dice esto mismo, o sea, dice, mira, al no creyente nosotros tenemos que acercarnos al no creyente. Ok, Ujú. hay personas que no es creyente, que está en ese primer nivel. Bueno, hay una meta. Esa persona necesita ser perdonado, necesita llegar a conocer a Cristo. Ujú. Entonces, que nosotros, a todos aquellos que tengamos cerca, o las personas cristianas a las que nosotros podamos influenciar, podamos ser de bendición para que ese no creyente se tenga una meta de que él pueda ser perdonado y pueda llegar a estar completo o pueda conocer a Jesús. Y tendría que haber un proceso en esa persona de que conozca la fe y que llegue a una convicción a nivel de su entendimiento, que empiece a conocer la verdad, que experimente lo que Dios da, paz, perdón, libertad, que empiece a obedecer a Dios y que se empiece a relacionar con otros creyentes. Entonces, eso sería como un esquema, por decirlo de alguna manera, que podemos nosotros ayudar a personas no cristianas, que en nuestras actividades podamos ser también de bendición para aquellos que no la conocen. Para el cristiano que está a veces así como a veces andamos nosotros, bueno, Ujú. necesitamos también una meta. ¿Qué necesitamos? Que podamos andar en Cristo, que podamos servir y podamos responder al llamado. Y el llamado primario que el Señor nos dio está en Marcos 3:13. No sé si alguien lo quiere leer. Marcos 3:13 es un pasaje que lo hemos leído mil veces, o sea, muchísimas veces, pero nos habla de la meta principal que se trazó Jesús con nosotros. ¿Quién lo Dice lee? Ajá, en la Reina Valera actualizada, dice: entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. ajá. Marcos Hasta 3:13 el 15. hasta 15. Ok. Constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Ok. Entonces, fíjense, llamó así a los que él quiso Ujú. y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Primer propósito. ¿Para qué el Señor nos llamó? Para que estemos con él. Mm. Segundo propósito, para enviarlos a predicar. Tercer propósito, para sanar, echar fuera demonios.
Pero ¿cuál es el primer propósito? A que el Señor nos llamó, Para estar con Él. a estar con Él. Ujú. Que es ahí donde se nos va desviando, que es ahí donde se nos va cambiando, porque nos quedamos con el segundo, con el tercero, o nos olvidamos de todo, pues. Ujú. Como dice un pastor, o sea que a veces estamos más ocupados en la obra del Señor sin el Señor de la obra. Entonces, ¿cuál es reenfocar? Ujú. Todos los creyentes, ¿cuál es el primer propósito? Encontrarnos con Él, encontrarnos con Él, en nuestro devocional, en nuestra vida. Yo hice un curso el año antepasado con una gente no cristiana. Yo pensé que el curso era otra cosa, pero el curso era un postdoctorado en crecimiento espiritual, ese fue el nombre. Pero los que estaban dando el curso no eran cristianos, eran gurús de la India. Imagínense ustedes, en una Ujú. universidad secular. Claro, yo me puse a hacer el curso, un diplomado. Cuando la gente empieza a hablar de sus cosas, yo le empiezo a hablar de Cristo. Yo le dije, mire, yo soy pastor, conozco a Cristo, le di mi testimonio, tengo comunión con Jesús. Y les empecé a decir todas las cosas que yo no hago. O sea, todas las cosas que ellos, si ellos las quieren hacer, que las hagan, pues. ¿Ok? Que si hablar con los antepasados, que si perdonar las ataduras viejas de los abuelos, de los ancestros. Yo le dije, mira, nosotros los cristianos, el que se murió, pasa esto. O sea, lo que hice fue como predicar en el curso. Pero a mí me llamó la atención que esa gente todos los días tiene comunión con sus espíritus, con sus cosas. Wow. O sea, eso me llamó a mí la atención. Claro, yo dirigí el curso más hacia el tema de escritura de artículos científicos. Hacia ahí lo dirigí, porque era un postdoctorado, una cosa. Pero lo que quiero decir es que esa gente está metida en universidades, esa gente está metida en postdoctorado, tienen universidades en Estados Unidos, por cierto, grandísimas. Ahí en Nueva York, en California, están ofreciendo cosas a nivel alto. Pero tienen comunión con sus espíritus y con sus cosas. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Señor? Amén. Que a veces rutinizamos y convertimos al Señor simplemente ya como en algo que no lo sabemos, pues, de memoria. Entonces, bueno, esta sería la meta, pues, para los que estamos así a veces afligidos, fortalecer y responder al llamado. ¿Cuál es el llamado? Primariamente, estar con Jesús. Ese es nuestro llamado. Llamado principal, revisar, estar con Jesús. Es muy, muy valioso, muy importante. Cambios de ser insensible al Espíritu Santo a ser guiado por el Espíritu Santo. De tener falta de conocimiento a formarme, equiparme un poco más. Yo empecé aquí en la iglesia, bueno, ya tengo casi un año y pico. Empecé otra vez el discipulado aquí en la iglesia. Y estoy leyendo libros, yo digo, bueno, yo he hecho de todo y me tocó empezar de nuevo. Bueno, gloria a Dios, pero sigo aprendiendo. Entonces yo creo que uno tiene que empezar otra vez de cero, todas las cosas. De desánimo a contentamiento, evitar el desgaste. Esto sí es algo que tienen que luchar los ministros. Evitar el desgaste, o sea, dejar tiempo también para la salud. La disciplina y el ser padre espiritual. O sea, querer ayudar a otros, querer formar a otros. Tenemos que hacer esto. Y para lo último, bueno, hasta ahí creo que dejé esto. Ah, no, nivel 3 aquí está. Caminar en el espíritu. Y el 2 como que me faltó uno. Ah, ok. Me fui al 3 y me pasé el 2. Ayudar al cristiano carnal que crezca en su relación con Dios, que sea edificado en Cristo, que pase a andar en la carne y en el espíritu, que conozca mejor la palabra de Dios, que permite el fruto del espíritu
y que sea su voluntad al Señor, que perdone, que acepte, que bendiga. Pero yo le voy a pasar este material, ¿ok? Este más o menos es el material de lo de hoy. Ahora venimos con estos conceptos falsos acerca de la vida espiritual, pero vamos a dejar esto para la próxima semana. Como son ya las 11:10 tengo yo aquí, no sé qué hora tienen ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí y más o menos el curso va por allí, ¿ok? Se pasó rápido. Sí, el curso va por todo esto que tiene que ver con la vida espiritual, acercarnos al Señor, fundamentarnos en la palabra y que veamos lo importante que es fomentar eso, primero en nosotros Mm, y en las personas que Dios permite que les sirvamos, ¿ok? O con las que estamos compartiendo, que tampoco Dios quiere que nos quedemos solos también, ¿verdad? Que a veces uno también lucha. Elías, como dijo Chuy Ramírez, Elías le pasó, pero Elías se olvidó que había una comunidad. Solo yo he quedado, Señor, si yo soy el único, ¿no? Soy el único aquí que estoy pasando por problemas. Ya va, pero espérate un momentico, mira, hay 7,000, o sea, tú no eres el único. O sea, hay mucha gente que se ha mantenido. Lo que pasa es que te quedaste solo, no te quedes solo, porque si te quedas solo te enfrías. ¿Ok? Y la idea no es quedarnos solos, sino apoyar. Ok, voy a tramitar esta semana, hermano, lo de los libros. ¿Ok? Usted que está, Uciel, ¿tú estás en México o estás en Estados Unidos? No, yo estoy en México, México, Estás en el mero un México. estado, sí, en el Tú- estado de Veracruz, México. Ok. Hay que ver, Uciel, debe haber, sabes que en todos nuestros países de América Latina hay algunas oficinas que ellos te dan un buzón en Estados Unidos si tú quieres comprar algo. ¿Ok? Entonces yo quisiera que tú averigües eso. Ahí en tu comunidad, Güey. sí, a ver si consigues algún tipo de... Debe haber algún tipo de servicio que tú puedas comprar algo por Amazon o por alguna cosa y que te la envíen a tu Sí, de comunidad. hecho, puedo comprar Mercado Libre o Amazon, libros o cualquier literatura que me... Ok, entonces fíjate, yo voy a hacer la compra, yo te voy a explicar, o la puedes hacer tú misma la compra, porque yo te puedo mandar el link del instituto, lo que vas a tener que poner es el código de nosotros como instituto, y tú Ok, pones tu dirección. Entonces tal vez así lo vamos a hacer contigo y lo vamos a hacer con la pastora, porque ella está en Nueva York. Yo lo que voy a conseguir es el costo, les voy a explicar a ellos que esto es parte de una compra mayor, como para que nos bajen el precio, ¿entiendes? No que vas a comprar un solo libro, sino que vamos a comprar 10 libros, porque somos 10 alumnos, pero necesitamos que algunos los envíen a diferentes lugares. Entonces yo te aviso, te avisaría a ti, a todos le aviso el costo del libro y el número que tenemos para que podamos comprarlo, pues para que tengan su libro a la mano. Eso llega rápido. Cuando la gente está en Estados Unidos, eso llega en menos de una semana. Entonces, esa es mi tarea con usted. O sea, decirles el costo del libro y que usted compre el libro. Tenga su material. ok. Y vamos así poniéndonos al día poco a poco. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Cómo están? Vamos a ver si empezamos dicen en Dominicana un chin. Un chin es un poquito más temprano, a las 9:15. Para que a las 11, bueno, ya son las 11:10, ya a esta hora más o menos estemos cerrando. ¿Ok? Que les pega más a lo que estamos en un poquito más cerca de la medianoche. ¿Está bien? ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les parece este tema? ¿Es importante? ¿Cómo lo consideran? Para que cerremos. Bueno, yo llegué tarde, pero me pareció muy interesante, sobre todo porque tiene que ver con el crecimiento espiritual, ¿no? Y eso es uno de los
la problemática más, más visible en las congregaciones, sobre todo porque la mayoría de creyentes da por sentado el evangelio, no vienen a Jesús y bueno, ah, no tienen, pierden el interés muy pronto por conocer más de Dios, de su palabra y hacer algo en la obra, ¿no? Entonces, es una herramienta pues muy buena poder profundizar más en el crecimiento espiritual y cómo aplicarlo también antes que a otros, aplicarlo a nosotros mismos. Exacto. Está bien, Uciel, gracias. Bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar para cerrar. Gracias por estar aquí. Tenemos 3 hermanos más que no vinieron. Algunos van a hacerlo por grabación, pero vamos a estar allí. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de compartir. Gracias, Padre Santo, por este curso, por esta clase. Quiero pedir tu bendición, Señor, sobre mis hermanos, tus pastores, tus hijos, tus ministros. Quiero pedir por el pastor Raúl, quiero pedirte por mi hermano Jesús, por Uciel, Señor, por Andy, por Sandra. Quiero pedirte, Señor, por Gregory. Quiero pedirte, Señor, por el pastor Rafael. Quiero pedirte, Señor, por nuestra hermana Sadai, para que tú la animes también, Señor. Y quiero pedirte por Joana, mi hija también, que quiere hacer este curso. Y por los otros que quieren participar, Señor. Pido que tú nos ayudes en nuestra vida espiritual. Reconocemos nuestras fallas también, como hablábamos hoy. Reconocemos que nos distraemos en muchísimas cosas, pero queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, que nos dé fortaleza, que nos ayudes a reenfocarnos, a recuperar el propósito. Tú llamaste así a los que tú quisiste para que estuviesen contigo. Ayúdanos a fortalecer nuestra comunión contigo y bendícenos en medio de todas las actividades y todas las cosas que hacemos. Que nuestra relación contigo sea una relación fresca y creciente, Señor. Que no nos quedemos solos, que también podamos apoyarnos unos a otros, que podamos orar en esta semana unos por otros, que nos estamos conociendo, que podamos ser de apoyo el uno al otro, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, cuenten con mis oraciones. Gracias, pastor. Cuando se oren, se recuerden de esta clase, oren por nosotros. Y así nos apoyamos unos a otros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Noche. Gracias, Descansen, pastor. tengan buenas noches. Bendiciones. Dios, buenas noches. Bendiciones, pastor.